Buenas tardes, gracias por estar aquí, por venir, muchísimas gracias. Quiero agradecerles a la maestra Coco, a la doctora Gaby, al doctor Fidel, por estar aquí. Esta es la tercera mesa de esta jornada que se llama, ¿cómo se llama? Filosofía y habilidades didácticas en el aula, sí. Estamos aquí en la Facultad de Filosofía en un proceso de actualización o de reforma del plan de estudios de la licenciatura en Filosofía. Y estamos pues muy interesados en que la mayoría de los que somos profesores y profesoras aquí en la facultad conozcamos el documento de la reforma del proyecto, de la propuesta de la reforma del plan de estudios, que ya está muy adelantado el proceso, y hemos organizado estas jornadas, 5 jornadas, que llevan por título general Filosofía y Educación. Esta tercera jornada se llama así, como ya lo comentamos, Filosofía y habilidades didácticas en el aula. En la mañana tuvimos una mesa con profesores y profesoras de aquí de la facultad sobre este tema, y luego una mesa también a mediodía, a las 12 del día, con estudiantes sobre este mismo asunto, ¿verdad? De las habilidades didácticas en el aula. Tenemos ahorita una tercera mesa en la que el tema sigue siendo ese, en este marco de la reforma del plan de estudios de la licenciatura en Filosofía que estamos haciendo aquí en la facultad desde hace algunos años, pues queremos repensar ciertas cosas que tienen que ver con la licenciatura en Filosofía, y una de ellas es la que tiene que ver con los recursos didácticos que utilizamos para enseñar filosofía. Por eso me da muchísimo gusto pues tener aquí en la mesa a profesores y profesoras que son expertos en el área de la didáctica, que además son filósofos y filósofas y que tienen muchísima experiencia en la práctica didáctica, en la práctica docente, y muchísimo conocimiento también. Les agradezco mucho que estén aquí, que hayan aceptado la invitación. Sé que están siempre muy ocupados, por eso pues más es mi reconocimiento y gratitud. Así que sin más, le doy la palabra a la doctora Gabriela Barragán, pues para que nos haga favor de dar inicio a la mesa. Bueno, bienvenidas, bienvenidos nuevamente. La primera participación viene de la maestra María del Socorro Madrigal Romero, con su ponencia sobre el arte de hacer buenos estudiantes y construirse como maestros. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Ahí me dices, Víctor Hugo. ¿Ya? Muy bien. Bueno, cuando se me hizo la invitación a participar en la mesa, me dieron como contexto que se trataba de un espacio para hablar un poco de la experiencia que tenemos cada uno como docentes en esta facultad y fuera de ella. Y por lo tanto quisiera comentarles que tengo 10 años justamente de dar la asignatura de didáctica de la filosofía. Y en estos 10 años pues he tenido muchos aprendizajes y también muchas experiencias que me han permitido ir haciendo una transición. Les comento a los estudiantes de didáctica que cuando yo hice la licenciatura, el plan de estudios no contemplaba una asignatura de didáctica, sino una de pedagogía. Y les pregunto por qué consideran que es el cambio, que fue el cambio. Y en este momento que estamos transitando a un nuevo plan de estudios,
tendríamos que también volvernos a hacer la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué del cambio? Y cuando yo tomé esta clase de pedagogía, no se trataba tampoco de problematizar la disciplina o de identificar los problemas propios de la disciplina, sino se trataba de una historia de la pedagogía. Y ahora que en estos años he tenido que ir haciendo, a partir de los aprendizajes, esa transición de una manera de entender la importancia de esta asignatura dentro de un plan de estudios, tuve que ir haciendo, incorporando, ¿no? Y quitando algunas cosas, entre ellas incorporando lo que son las prácticas filosóficas, que aún no están en el plan de estudios, pero que eran una necesidad sentida de los estudiantes. Y entonces tuve que hacerle lugar a las prácticas filosóficas dentro, ¿no?, de la asignatura de didáctica. Y al principio la había dejado como una manera de cierre del semestre, ¿no? Veíamos diferentes contenidos, ¿no? Una preparación para esa práctica. Pero me di cuenta que no funcionaba así, a manera de cierre, que era ya demasiado tarde abrirles el espacio a los estudiantes para las prácticas cuando ya el semestre ya iba terminando. Entonces tuve que ir haciendo modificaciones y darles en un primer módulo como los referentes, el marco teórico, ¿no?, de la didáctica, para empezar enseguida a prepararlos ya para las prácticas filosóficas, ¿no? Y me di cuenta también que tenía que haber un espacio para la retroalimentación de esas prácticas, y cuando lo dejaba hasta el final eso no me daba tiempo. Entonces, bueno, esta es una pequeña introducción a todos esos cambios que he venido haciendo dentro de la didáctica de la filosofía. Pero quiero comentarles que también desde hace algunos años le di este nombre a mi clase, Eumaseia. Me encontré frente a este término utilizado por Platón, en el que llama a eumaces a los buenos estudiantes. Y que, bueno, una de las cosas que aprendí casi llegando aquí a la facultad era la distinción entre la tecné y la areté, ¿no? Y que entonces el planteamiento que hace Platón de esto es que construirse como maestro y formar buenos estudiantes no se trata de la técnica, no se trata de aplicar, ¿no?, instrumentos, técnicas, estrategias, sino se trata de un arte en el que se va construyendo uno a sí mismo como docente cada día, cada clase que se da, cada contenido que se comparte, cada diálogo que se establece con los estudiantes, cada oportunidad de aprender también de ellos. Entonces, la razón por lo que se titula esta charla es esa, de encontrar, ¿no?, el camino o el punto medio entre la técnica, los métodos, ¿no?, y el arte del diálogo, el arte de la conversación filosófica, ¿no?, con los estudiantes en el aula. Adelante, por favor. Y bueno, el primer aspecto, decía yo, en esta transición al nuevo plan de estudios sería preguntarnos ¿dónde aparece la didáctica en el plan de estudios? ¿Dónde aparece qué debería de estar o qué no debería de estar con relación a la didáctica? Y por mi experiencia en
en el desarrollo curricular en el nivel de básica, cada reforma educativa, cada nuevo plan de estudios que se propone, contiene una serie de orientaciones didácticas, ¿no? A partir de un modelo educativo que se plantea como novedoso, como que da respuesta a las necesidades sociales y educativas, ¿no? Es el planteamiento de un nuevo modelo curricular, de un nuevo plan de estudios, que propone una manera distinta también de hacer las cosas, y como propuesta distinta de hacer las cosas, pues requiere de la definición de ciertas orientaciones para que los docentes no se pierdan en esa transición. Y bueno, yo al revisar el plan de estudios, eso fue lo que me encontré, como que hacía referencia al plan, a la didáctica en el plan de estudios, ¿no? A nivel de la parte de justificación del plan de estudios, ¿no? Está la referencia de la NUYES, como que el trabajo docente debe garantizar el aprendizaje. ¿Pero qué significa esto? ¿No? Y eso creo que es lo que iremos discutiendo aquí. Dice que a nivel del modelo educativo nicolaíta, dice que debemos preparar a los estudiantes para la investigación y para la enseñanza, pero también, ¿qué implica preparar para la enseñanza? Después habla de repensar el sentido y la función del trabajo formativo con los estudiantes. Esto ya es en el plan de estudios, ¿no? ¿Cuál es entonces el sentido de enseñar y el sentido de aprender filosofía? Y después encontramos que habla acerca de que los docentes tendremos que hacernos de estrategias para despertar y desarrollar las habilidades, las capacidades y las actitudes del perfil, ¿no? de egreso de la licenciatura. También igual preguntaría, ¿cómo se hace? ¿Cómo se logra esto? ¿No? Hay una cierta, digamos, orientación pedagógica cuando habla de la centralidad en la reflexión, en la creatividad filosófica y en la formación de personas. Aún siguen siendo líneas muy amplias, muy generales, que no aterrizan en un cómo, ¿no? Y después nos habla de que se propondrá un planteamiento pedagógico general para el plan de estudios, y luego que va a haber, ¿no?, herramientas didácticas propias para cada tipo de asignatura, y tenemos asignaturas informativas, formativas y de desarrollo ya las metodológicas. Son 5, ¿verdad? Son 5. Adelante, por favor. Entonces, si no están en el plan de estudios esos comos a los que me acabo de dar referencia, mi pregunta es, ¿dónde deberían de estar? Si no están en el plan de estudios. En la anterior charla que tuve sobre desarrollo curricular decía que había 5 momentos y que había un cuarto y quinto momento que estaban referidos a la parte ya operativa, a cómo se organiza, ¿no?, las tareas a nivel de institución para implementar el nuevo plan de estudios. Entonces, quiero pensar que ese planteamiento de los cómo tendría que estar, quizá no en el plan de estudios, pero sí en algún otro espacio, otro documento construido también por toda la comunidad, ¿no?, académica de la facultad. Hay otra referencia muy clara a la didáctica a nivel de los objetivos. Fíjense muy bien. Dice, una modalidad educativa centrada en el aprendizaje, ¿no? Nuevamente, habla de planteamiento de problemas y posibles soluciones, ¿no? Y justamente la propuesta curricular del nuevo plan de estudios es una propuesta modular que intenta dar respuesta a
la problemática y a las necesidades identificadas a partir de revisar un modelo curricular que tenía una estructura lineal, ¿no? Enciclopedista, ¿no? Centrada en los contenidos, en los temas, en el abordaje de temas. Y la propuesta a la que vamos a dar paso tiene que ver con un sistema modular, abierto, flexible, que posibilita, ¿no?, la transdisciplina y que propone el abordaje ya no de temas, sino de problemas. Y un objetivo específico habla también de actualizar la actividad académica, ¿no?, en este sentido de las prácticas de los profesores, en este sentido hacia el, ¿no?, hacia el que vamos encaminándonos. Entonces, bueno, para avanzar voy a problematizar algunos aspectos de la didáctica que identifiqué en este plan de estudios o que tendrían que estar presentes en este siguiente momento del que estoy hablando. Adelante, por favor. El siguiente. Dentro de una propuesta curricular, pues tenemos en un sentido un elemento muy importante que es el programa, y desde la perspectiva de la didáctica tendríamos que preguntarnos qué condiciones de posibilidad nos brinda este plan de estudios para la enseñanza y el aprendizaje filosófico. O sea, a partir de la definición, ¿no?, de este entramado, de esta malla curricular, qué posibilidades, qué oportunidades nos ofrece el plan de estudios para una determinada forma de enseñar y una determinada forma de aprender filosóficos, ¿no? Y tenemos en la otra base, punto de la base del esquema, tenemos al profesor, que es justamente el que concretiza, ¿no?, lo dicho en el plan de estudios. Y también aquí tendríamos que preguntarnos si es posible que el plan de estudios nos posibilite hacer una recreación de él a partir de hacer una lectura del contexto en el que desarrollamos nuestra práctica educativa. A las maestras que están aquí les va a resultar muy familiar esto que estoy diciendo, porque justamente la reforma educativa de la educación básica nos está planteando un elemento curricular que es el plan de estudio sintético, y nos está hablando de otro elemento curricular que es el codiseño, y que es justamente la parte que hace el maestro de identificar, ¿no?, la problemática del contexto para hacer un ajuste que posibilite dar respuesta a la problemática y a las necesidades de los estudiantes, ¿no? Entonces el programa se concreta, se actualiza en las aulas. Y finalmente está el estudiante. ¿Cuál es el sentido del aprendizaje filosófico que está planteado en el plan de estudios? Habla de el papel de la centralidad del estudiante en los aprendizajes. Entonces, todo esto va planteándonos ya ciertos rasgos, quizá todavía muy amplios, pero hacia dónde va, ¿no?, esas orientaciones para la didáctica filosófica en este nuevo plan de estudios. Adelante, por favor. Entonces tendremos dentro de este segundo momento que pensar a partir de problematizar la didáctica en tres horizontes. El horizonte filosófico, ¿qué se enseña o qué se aprende bajo el nombre de filosofía? Eso ya está definido dentro del plan de estudios. Ya logramos, después de muchos años,
decir qué está y qué no está dentro del plan de estudios. Entonces, este primer momento ya está concluido, ¿no? Decía que el segundo momento es este horizonte filosófico, pedagógico. ¿Qué significa enseñar filosofía dentro de este nuevo plan de estudios? ¿Qué importancia tiene la enseñanza de la filosofía para la filosofía misma? Creo que hay un gran paso que se da en este plan de estudios, porque muchos de los estudiantes, después del sexto semestre donde se da la materia de didáctica, comentan con frecuencia que un semestre de didáctica no es suficiente para hacerse de las herramientas didácticas para la enseñanza. Después está el horizonte didáctico, cómo se enseña la filosofía, y aquí mi presentación no se trata tanto de hablar de estrategias, de herramientas didácticas, sino de manera específica. Creo que ese es un trabajo que también tendría que concitar, ¿no? La experiencia y el discurso de todos los maestros de la comunidad filosófica, pero creo que sí es importante que pensemos las prácticas que se han venido dando, o sea, cuestionar las prácticas que se han venido dando en la enseñanza de la filosofía para intentar en esta transición pues hacer los cambios necesarios. Adelante, por favor. Y me interesa, desde la charla anterior, empezábamos un poco a problematizar algunos de estos aspectos de la enseñanza propia de la filosofía, y que tiene que ver con esto que decíamos, que las prácticas filosóficas se heredan, ¿no? Que cuando se enseña filosofía también, cuando se aprende filosofía también se aprende cómo se enseña esa asignatura. Decíamos, si vemos, ¿no? Que nosotros aprendemos en la manera que el profesor nos enseñó, pues aceptamos que funciona la metodología del profesor y la internalizamos como algo muy natural, ¿no? Que no se cuestiona generalmente, ¿no? Es la siguiente, Víctor. Entonces, se adquiere una especie de sentido común pedagógico, ¿no? Que nos autoriza a afirmar que si sabemos algo lo podemos enseñar, ¿no? Porque decía esto de aprendemos a ser maestros de nuestros profesores, y de una manera un poco ecléctica vamos tomando de cada uno de ellos lo que consideramos que les funciona, ¿no? Y así vamos, quizá de manera no muy consciente, pero vamos, y de manera más intuitiva, quizá que consciente, vamos construyendo una manera de hacer, ¿no? Una determinada práctica filosófica. Y entonces, me parece muy importante que en este momento podamos empezar a cuestionar si esa es la mejor manera de hacer las cosas, si requerimos de algún espacio en el que podamos interpelar esas formas naturalizadas, ¿no? Institucionalizadas de enseñanza de la filosofía, y si hay otra manera posible y distinta, ¿no? Para hacer las cosas. Víctor Hugo, por favor, si quieres, para ir ya cerrando. Bueno, esto nada más les comento rápidamente. Cuando inicio el semestre en didáctica de la filosofía, les planteo a los estudiantes cuáles consideran que deben de ser las preguntas que deben de ser respondidas en el curso, ¿no? Y estas son algunas de las preguntas que los estudiantes plantean, y que luego al finalizar el semestre se las planteo
se las recupero para decirles si fueron o no fueron respondidas y de qué manera fueron respondidas estas preguntas a manera de evaluación. ¿Pasas, por favor? Bueno, aquí intentaba responder cada una de las preguntas que los estudiantes hicieron. ¿Qué conocimiento es indispensable para enseñar filosofía? Creo que todas las participaciones a lo largo de esta jornada han coincidido en que se trata de buscar un equilibrio, ¿no?, entre el saber filosófico y el saber pedagógico, ¿no? Adelante, por favor. ¿Cuáles serían las orientaciones para enseñar filosofía? Laura preguntaba el otro día si había alguna didáctica específica propia para la filosofía, y escuché hoy por la mañana que se discutía si esta tenía que estar contenida en el plan de estudios o era algo que se construía también con los estudiantes. Pues justamente el planteamiento es de una didáctica abierta, flexible, que posibilite el espacio del pensamiento en el aula, que posibilite el encuentro, ¿no?, de ideas, de perspectivas, de posiciones, pues tanto filosóficas, incluso políticas, ¿no?, sociales. Es esa posibilidad de un encuentro en el que tendríamos que buscar las maneras de hacer posible esto, porque muchas veces la institución limita, encuadra para hacer esto, porque hay que cumplir con un programa, porque hay que certificar que los estudiantes hayan aprendido lo que tenían que aprender, etcétera, etcétera. Y esta didáctica flexible, aleatoria, tendría que buscar esos espacios para el encuentro, porque los encuentros generalmente no se pueden planear, ¿no? Los encuentros hay que crear las condiciones, y la tarea del docente sería efectivamente que pudiera en el aula crear esos espacios para que los encuentros se den, pero no planificar los encuentros, ¿no? No se pueden planificar ni tampoco se pueden evaluar. De ahí que el siguiente tema tenga que ver con la evaluación, ¿no? ¿Cómo se evalúan este tipo de aprendizajes que tienen que ver más con las capacidades de las que habla el plan de estudios? ¿Cómo evaluar la capacidad de diálogo? ¿Cómo evaluar la capacidad de argumentación, de dar razones? ¿Cómo se evalúa eso? Eso es algo que también queda por revisar. Y bueno, me dijeron que me quedaban 3 minutos y ya me estoy pasando. De lo demás lo dejo para ver si se da en las preguntas más adelante. Gracias. Gracias a la maestra Coco. Enseguida toca la participación del doctor Carlos González Di Pierro. Su participación, iguales o diferentes, la filosofía en la didáctica de las disciplinas específicas. Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco mucho de verdad la invitación y la oportunidad. Ayer un poco lo decía, también tuve una presentación sobre un texto de enseñanza de lenguas extranjeras acá en el otro auditorio, y lo decía que a mí me da mucho gusto poder incursionar en lo que estudié. Yo hice un doctorado en didáctica de las lenguas y sus culturas, se llama el programa, es didáctica. De hecho, yo estaba en la Facultad de Educación, tengo entendido por lo que decía la maestra Coco que son profesoras de normalistas quienes nos acompañan aquí. Entonces me da muchísimo gusto, es más doble gusto, y haber escuchado la presentación anterior de la maestra Coco también, porque tiene muchísimo en común lo que yo voy a comentar ahorita, ¿no? Esas preocupaciones obviamente en el ámbito de la didáctica, y en este caso, bueno, aunque mi doctorado se puede denominar didáctica de la filología, pues si vemos que filología y filosofía pues son 2 letras de diferencia. Entonces, no, es eso precisamente lo que voy a puntualizar, lo que llamamos didáctica de las disciplinas específicas, ¿sí? Que cada una de ellas tiene sus propias características. Bueno, voy a comenzar con un pequeñito video, dura 1 minuto y medio, que nos va a hacer el favor ahí, Víctor, de poner ese, nada más ese, ponemos, por favor, ahí se puede poner en pantalla grande, digo, es lo de menos, ¿no? Pero en la mañana sí pudimos, no sé. Ándale. Vamos a escucharlo 1 minuto y medio y enseguida ya comentamos, y voy a leer un pequeño texto. Pero, ¿cómo voy a estar atento en clase? Volumen.
Lo regresas, por favor. Información. Si ya no me acuerdo de lo que estudié el año pasado, información. Pero, ¿cómo voy a estar atento en clase? Datos y datos, fórmulas, información. Si ya no me acuerdo de lo que estudié el año pasado. Que si la capital de Ecuador es Quito. Pero estoy seguro que eso está en Google. Me parece que nos enseñan igual que antes. Nos educan igual que a mis padres y a mis abuelos. Y a los padres de mis abuelos. Así es difícil estar motivado. Ahora se ha puesto de moda decir que tenemos TDA, porque creen que no atendemos en clase. Algunos niños sí que tienen un problema y les dan pastillas. ¡Todo pastillas! Pero a otros lo que nos pasa es que estamos muy aburridos. Porque con las cosas que nos gustan podemos pasarnos horas y horas. ¿Por qué en lugar de darnos pastillas no intentan motivarnos? Para que seamos creativos, para que inventemos, para que soñemos, que nos den ganas de aprender. Pero si vivimos en una época súper chula, tenemos el mundo a nuestro alcance, con un clic. Yo me paso horas navegando por internet, mirando vídeos, jugando. No sé, es que en el cole me duermo. Piensa. Muy bien. Pero, de ¿cómo hecho, voy a...? Gracias, Vic. De hecho, el video se llama Si ya no me acuerdo de lo que vi el año pasado. Bueno, lo dejo ahí para bueno, que captemos, obviamente, no vamos a descubrir el hilo negro, la analogía de lo que pues venimos siempre diciendo en todos los niveles de escolaridad, ¿no? Hay que hacer algo, hay que cambiar. Es más, me gustó mucho escuchar la presentación de la maestra Coco porque, insisto, tiene muchas de las cuestiones que quiero abordar aquí y una de ellas es justamente eso, ¿no? Si se trata de una reforma, de un plan de estudios, si es una reforma ambiciosa, una reforma de gran magnitud, pues también conlleva y debe ir aparejada necesariamente de un cambio esencial en el profesorado, así como en muchos otros, pero el día de hoy nos toca esta jornada de hablar de didáctica y así como también hablamos de mallas curriculares y hablamos de la perspectiva del alumnado, de cómo es el alumnado del siglo XXI, ¿verdad? Que ahí el chico mismo nos lo decía, que seguimos sin entender eso. Yo sí voy a puntualizar esas cuestiones y bueno, de alguna manera quiero darnos, sí, obviamente me incluyo, darnos un regaño, ¿no? O mínimo un llamado de atención de cómo estamos haciendo las cosas y así lo voy a decir con sus palabras, disculpen, el que nos quede el saco, pues nos lo ponemos y a quien no, pues entonces hay que seguir fomentando lo que estamos haciendo. Yo sí creo que quedó bastante claro con la presentación anterior que sí un cambio debe de haber, ¿no? Insisto, aparejado al propio cambio que hay en el plan de estudios. Entonces, yo me voy a referir específicamente a la cuestión del profesorado, ¿no? Del profesorado de filosofía, de cómo es necesario que se hagan esta necesaria, mira, hay términos que a veces no nos gustan, pero es una evolución, ¿sí? Es una transformación, ¿sí? Obviamente forma, son cambios, actualizaciones, o sea, cuántas veces son términos que pues de aquí mis compañeras profesoras pues conocen a la perfección, ¿no? Con seguidísimo se habla de reformas educativas, de cambios de paradigma, porque esto también sería un cambio de paradigma y eso es lo que más nos cuesta a los docentes, la verdad, hombre, sí, cambiar paradigmas. Estamos muchas veces en una zona de confort, sabemos lo que se debe de hacer, lo que deberíamos de hacer, pero no lo hacemos. O sea, otra vez, por eso hice esa puntualización al principio de que a quien nos quede el saco no lo pongamos, porque digo, esa metáfora tan simplona, porque si voy a decir no lo hacemos y alguien dice no, yo sí lo hago, ok, perfecto, O sea, no voy a tampoco a generalizar de esa manera, nada más que pues no hay otra manera de enunciarlo. Retomo, ¿es necesario darnos un jalón de orejas? Yo creo que sí. Sí, desde ahora, y es más, una prueba de ello pues es justamente esta reforma, ¿no? O sea, se ha venido dando porque también hay cosas que no estaban funcionando y entre las cosas que no estaban funcionando pues no es solamente la malla curricular, no solamente son las asignaturas, no solamente son los contenidos, sino también el profesorado, insisto, ¿sí? Hay que ser conscientes de esa agencia de cambio, ¿no? Bueno, para ello
preparé precisamente, bueno, me interesó, voy a retomar algo de lo último que escuchaba de la maestra Coco, que por ahí va, ahorita con un autor que les voy a comentar, que decía que precisamente que no tengamos miedo al eclecticismo, ¿sí? O sea, esto es también eclecticismo por definición, pero siempre y cuando ese eclecticismo sea de llegada, no de partida, como lo dijo la propia maestra Coco, es decir, el eclecticismo se va dando precisamente por virtud de las propias experiencias didácticas, ¿sí? O sea, haciendo la analogía que hace este mismo profesor, investigador, que dice, retomando el poema de Machado, ¿no? De Se hace camino al andar. O sea, nosotros vamos a ir cambiando y adecuándonos, y si nos dijeron, no, pues esta es la directriz, estamos perdidos, o sea, si vamos a seguir un programa a rajatabla, o sea, luego tenemos que andar haciendo la aclaración. El programa podría ser modificado de acuerdo a ciertas situaciones, ¿no? Aquí en la Universidad Michoacana, por ejemplo, durante muchos años teníamos que hacer esa aclaración a nuestros estudiantes de decirles, oigan, en caso de que haya tomas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En caso de que haya tomas, vamos a hacer esto, hacer lo otro, un trabajo y así. Entonces, siempre estamos sujetos a ciertas vicisitudes, ¿no? Pero la principal vicisitud es esa, ¿no? Que nosotros nos va marcando la pauta, el contenido, el estudiantado y nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, he preparado para no salirme, y porque si no me pasaría lo que le pasó a la maestra Coco, que quiere uno decir más cosas cuando traigo el PowerPoint, siempre se me queda. Entonces preparé un pequeño texto que me tomé el tiempo y no dura más de 8 minutos, entonces con esta introducción que acabo de hacer y con el video perfectamente estaría en tiempo. Donde lo que, insisto, quiero puntualizar perfectamente es la necesidad de ser autocríticos, ¿no? De ser conscientes nosotros como docentes que hay que cambiar, ¿no? Que hay cambios que hay que hacer y que se pueden hacer y se deben hacer. Y producto, y aquí por eso qué bueno que lo voy a decir con las mismas palabras de la maestra Coco, que están familiarizadas las profesoras con estos términos que utilizaré, sobre todo en términos de investigación educativa, ¿sí? Porque el docente debe ser un investigador también por sí mismo. O sea, a diferencia quizás de otras áreas donde es muy clara la diferencia entre los investigadores físicos, biólogos, matemáticos y los docentes y las docentes, en el caso de la didáctica, pues como el nombre lo dice, o sea, somos los mismos, ¿no? Entonces, el docente debe de ser investigador, ¿sí? Y debe de hacerles caso, a su vez, a quienes investigan a partir de las aulas. Bueno, voy a dar lectura al texto y sobre eso ya comentaré al final si tengo alguna cuestión. No, al revés, para acá. Ok. No cabe duda que la consolidación del área de la didáctica de la filosofía, como ocurre con prácticamente todas las ciencias sociales y humanas, se ha apoyado y sigue haciéndolo en el desarrollo de las diferentes actividades de investigación, ya sea desde el ámbito universitario e institucional, ya sea desde las actividades que los docentes realizan a partir de la realidad y de la práctica con la que día a día se encuentran. Posiblemente, unas y otras actividades convergen en la finalidad de comprender lo que sucede en el aula, con el objeto de explicar el cómo y el porqué de las diferentes facetas del aprendizaje y la enseñanza, y coinciden en la finalidad de aportar nuevos conocimientos y con ello innovaciones que incidan en la mejora de la práctica, es decir, en alcanzar eficacia en los procesos de educación. La investigación en el aula, desde el aula, los soportes etnográficos, con la observación participante y la investigación-acción, son un medio de introducir métodos adicionales e innovadores a la enseñanza y aprendizaje en un sistema en marcha que normalmente se inhibe de la innovación y el cambio. También un medio de mejorar las comunicaciones normalmente pobres entre el maestro en ejercicio y el investigador académico. Las didácticas específicas hacen posible que la investigación educativa no solo llegue a las aulas, sino que, lo que resulta más interesante y esencial, hacen posible que esa investigación salga, emerja realmente a las mismas aulas. Aquí voy a hacer una pequeña pausa de algo que también debí de decir en la introducción, que, bueno, también lo escuchábamos aquí con la maestra Coco y estuvo interesada en que en la mañana se contestara. Yo desafortunadamente, de veras, lo decía el director, que no pude estar en la mañana porque tenía que reponer presente unas clases que por virtud de otras actividades no había podido dar, y entonces estuve toda la mañana en clase, pero por lo que entiendo, sí se trató y se habló de esos temas, en el sentido de que
no se enseña igual la filosofía que la química, que la biología, de eso se tratan las disciplinas específicas. Puede haber comunes denominadores, ¿no? Simplemente como comentaba la maestra Coco, se habla de didáctica, ¿no? Se habla de pedagogía, se habla de procesos, se habla insisto, de paradigmas, pero definitivamente no se va a enseñar igual, y si lo pensamos así, lo malo es que a veces salimos bien convencidos de que no debe de ser, de lo que no debemos hacer, pero lo volvemos a hacer, ¿sí? Entonces, bueno. Sigo. Desde hace algunas décadas se ha consolidado la convicción de que la investigación en didácticas específicas ha de surgir del núcleo de la misma actividad, que ha de incluir y referirse a todos los componentes, procesos y agentes que intervienen en la actividad del aula y que tiene que considerar todo lo relacionado con el desarrollo curricular. De ese modo se prevé que los resultados se proyecten en la aportación de propuestas contrastadas y validadas, así como en el análisis de innovaciones y revisiones críticas, teóricas y metodológicas, de forma que la investigación en el área de la didáctica específica permite explicar y aportar opciones de renovación de marcos teóricos y enfoques que mejoren la práctica educativa, haciendo posible la apertura de nuevas perspectivas de observación, de reflexión y de renovación metodológica. Los avances de los cambios educativos solo se logran si el profesor se implica en el proceso de reflexión sobre su práctica y si el proceso investigador se dirige a la transformación de la práctica. Es obvio que la implicación y participación del profesorado de los distintos niveles educativos, ahora que decía la maestra Coco, pero de educación básica también, y por eso el video, es totalmente necesaria para generar una investigación real y pragmática. La reflexión, la interrogación, las cuestiones sobre la propia actividad docente habitualmente apuntan a considerar otras nuevas opciones o alternativas para la actuación, a indagar sobre las causas y problemáticas, a buscar propuestas de modificaciones, cambios e innovaciones que incidan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, que mejoren la eficacia de metodologías, de procedimientos, recursos, etcétera. Las ciencias sociales se plantean objetivos de conocimiento que inciden en los comportamientos del ser humano y necesitan una opción metodológica que permita acceder a perspectivas cognitivas. La necesidad de que la investigación educativa esté vinculada con la práctica es una idea extendida. Desde hace más de 5 décadas se reconoce que la investigación educativa cobra todo su sentido cuando tiene por objeto proyectarse en la inmediata mejora de la actividad educativa concreta y en optimizar los recursos disponibles. Hay un sentir común respecto a que una finalidad esencial de la investigación en nuestro ámbito será la de analizar tanto las actuaciones habituales como las innovaciones teóricas a fin de comprender la problemática de la práctica educativa, además de abrir nuevas perspectivas de observación y de aplicación metodológica. Convendría no relegar esta idea en ningún momento, porque aún contando con las buenas intenciones de los docentes y de los investigadores, lo cierto es que, y aquí voy a abrir cita textual de Seigner de 1993, a pesar de todas las reformas que han venido produciéndose en los últimos tiempos bajo la bandera del reforzamiento del papel del maestro, gran parte de la investigación educativa sigue siendo un lujo que se permiten quienes no trabajan en el aula, a beneficio de quienes no trabajan en el aula. En caso de que se les tenga en cuenta, los maestros solo suelen ser considerados como meros consumidores de tales investigaciones. Cierro la cita textual. Según varios autores, estamos en fase de superar esta desatención hacia el docente y cada vez son más los estudios que se plantean desde orientaciones cualitativas buscando la posibilidad de generar nuevo conocimiento sobre la realidad inmediata del entorno escolar o bien para determinar nuevas hipótesis de reflexión que implican al profesorado en activo e incluso al profesorado en formación. Como docentes y como investigadores, que es lo que decía también la maestra Coco, perdón que haga entrenamientos, pero también ahí me ganó esto, partimos de nuestros conocimientos, bueno, me ganó, se complementa, ¿no? Partimos de nuestros conocimientos, también esta eterna tensión que hay entre el profesor con formación magisterial y el profesor con formación universitaria, donde se cree, fíjense, voy a decirlo así con ese verbo, se cree que el profesor universitario tiene el qué, y que el profesor de formación magisterial tiene el cómo, y entonces los profesores de magisterio creen que deben de adquirir el qué con mayor énfasis, y el profesorado universitario, que ese es un poco más arrogante, iba a decir, creen que deben de adquirir el cómo, pero a veces pensamos que no. ¿Por qué? Por lo que también nos comentó la maestra Coco en mi concepto, que tendemos a reproducir, ¿verdad?, todas las
las actitudes del profesorado que nos gustó y tratamos de eliminar del que no nos gustó. Entonces luego se empieza a hacer ahí un Frankenstein efectivamente de un maestro que pedía una tarea así, del otro la pedía de la otra manera y nosotros. Eso en el caso de la formación universitaria según. Pero pues, sigue siendo una tensión bastante compleja en mi concepto, tensión con ese. Bueno. Como docentes y como partimos de nuestros conocimientos, decía que en muchos casos están vinculados a nuestras ideas personales y a nuestras creencias. Con estas últimas conducimos nuestra actividad específica, sea la enseñanza o sea la investigación, o sean ambas en relación y con un mayor o menor grado de interdependencia entre ellas y otros conocimientos que tengamos. Las creencias, las concepciones y conceptos asumidos vienen a determinar la modalidad, la peculiaridad y los resultados de nuestra enseñanza o de la investigación que desarrollamos. No estará de más reconsiderar el hecho, evidente, aunque en ocasiones olvidado, de que, abro otra vez cita textual, este es de Gimeno, de 1983, cada investigador trabaja sobre una plataforma conceptual mejor o peor definida, más o menos consciente y explícita. Este conjunto de supuestos y creencias que definen vaga o rigurosamente las peculiaridades del objeto a investigar determinan el tipo de problemas que se plantea y las expectativas que se albergan en la investigación. Los supuestos y creencias condicionan la investigación tanto como los resultados de la investigación obligan a modificar y reformular los supuestos conceptuales que componen el estado teórico de la didáctica. Hasta ahí la cita de Gimeno. En resumen, ya para concluir, el reto voy exactito les digo. En resumen, el reto del profesorado del siglo XXI es asumir que en este mundo hiperinformado no debemos ya estar buscando el método alternativo de enseñanza, en este caso de la filosofía, sino una alternativa al método de superando. Y esto solamente se va a lograr superando las barreras pedagógicas y las barreras ideológicas con las que seguimos lidiando en nuestro quehacer docente. El profesor reflexivo del siglo XXI no debe preocuparse por la búsqueda de contenidos, sino del adecuado acceso a toda actividad formativa y lejos de pensar en obtener información, el desafío es qué es lo que hay que hacer con dicha información. La historia nos ha enseñado que los cambios siempre producen ansiedad, especialmente aquellos cambios que implican movernos de un clima confortable y al que estamos familiarizados hacia una arena incierta e impredecible. Voy a concluir con esto con dos citas. La primera es de un autor de origen hindú, se llama Benjamin Kumaravadivelu, que está en San José State, California, y que es formador de formadores allí en la Facultad de Educación, que dice, señala como crítica a la reticencia de los docentes de cambiar y de evolucionar profesionalmente, dice lo siguiente: una cosa es tener 25 años de experiencia y otra dando clase, o sea, una cosa es tener 25 años de experiencia dando clase y otra cosa es tener un año de experiencia y 24 haciendo lo mismo. O sea, eso se lo dejo para pensarlo, porque en realidad, aunque pensemos que no, sí lo hacemos, o sea, lo mismo. La segunda cita es de una viñeta de Mafalda, del personaje de Quino, que bueno, pues quienes les gusta lo recordarán. Hay uno en donde ella llega y le pregunta a su papá: oye papá, ¿en tus tiempos se vivía mejor que ahora? Y el papá le responde: bueno, no había tantas armas nucleares, ni tanta subversión, ni tantos líos raciales, ¿qué quieres que te diga? Y le contesta Mafalda: quería que me dijeras que estos todavía son tus tiempos, pero ya veo que ya estás medio, ¿no? Y lo deja muy deprimido. Entonces, pues so pena de que nos pongamos deprimidos si no logramos hacer estos cambios y si nos la pasamos diciendo: en mis tiempos los estudiantes eran más, los estudiantes ponían atención, los estudiantes traían libretas bien bonitas, forradas, en mis tiempos, pues ya llegó la hora de jubilarnos y tampoco pasa nada, ¿no? Pues ya, o sea, esa es mi reflexión, nada más. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al doctor González Di Pierro. Sí, los cambios son difíciles. Perdón. Y ahora toca el turno de el licenciado Raúl Garcés Maestro, Raúl Garcés Noblecía. Su participación, enseñanza y aprendizaje filosófico. ¿Sí? ¿Está bien? Les traje una galleta a cada uno, pero es una galleta sorpresa. Tienes que meter la mano a la bolsa y sacar. Es nada más una, adquieres todas.
No, es para cada uno, sí, para cada uno. Tienes que pasar la bolsa, meter la mano, sacar tu galleta. Con los ojos cerrados. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Estamos hablando sobre didáctica de la filosofía. La didáctica de la filosofía, dejen poner mi voz de profesor. La didáctica de la filosofía es una disciplina, quizás es la disciplina filosófica más reciente. Gracias por dejarme una. Es la disciplina más reciente, tendrá unos 40 años aproximadamente, ¿sí? Pero durante los últimos 30 en especial se ha desarrollado como pocas lo han hecho, ¿sí? Esto porque se ha desarrollado entre otras áreas y también disciplina, la filosofía práctica. Cuando yo era estudiante, hace poco tiempo, en la década de los 80s, imagínenlo así, una pizarra, un quiz, en nuestros tiempos, en los tiempos de muchos de los profesores, y cuando tenía de discípulo al profesor Villa, justamente, teníamos pocos libros, apenas comenzaban las copias fotostáticas, ¿sí? Acá, puedo ver para acá, y teníamos profesores muy buenos, ¿sí? ¿Por qué eran muy buenos? Porque eran profesores que operaban por del Magister Philosophicum, es decir, se paraban y comenzaban a hacer un diálogo, ¿no?, en voz alta, ¿no?, y un diálogo incluso con ellos mismos, y se entusiasmaban y nos asombraban y decían cosas, y nosotros nos quedamos pasmados y decíamos: tenemos un excelente profesor. Bueno, ¿y tú como alumno cómo eres? No, pues yo sigo siendo malo, ¿ah? Pero de profesor tengo los mejores profesores, ¿sí? Nosotros no somos buenos, pero nuestros profesores sí lo son. Imagínense un salón de clases donde no existe celular, ¿sí?, donde no existen diapositivas, donde no existen micrófonos, ¿sí?, donde no existe Netflix, ¿no?, tampoco existe el WhatsApp. Es decir, no existen distracciones que actualmente tienen nuestros alumnos. Entonces, el mundo realmente no es como decía en el documental que hemos sido educados igual que nuestros padres o nuestros abuelos. Es un abismo de distancia, ¿sí? Sin embargo, hay una diferencia. Nosotros vivimos aquellas otras épocas y los chicos que actualmente tienen 20 años ni idea tienen sobre el asunto, ¿sí? Por tal razón, hay muchísimo que abordar con respecto a lo que es el tema de la didáctica de la filosofía, porque además no se trata de un recurso didáctico específico para todas las orientaciones y las tradiciones filosóficas. No, por el contrario, habría que desarrollar por lo menos 5 o 10, ¿sí?, procedimientos didácticos filosóficos para cada una de las tradiciones filosóficas, ¿sí?, al menos, si no es que más. Entonces, bajo el concepto de la enseñanza y aprendizaje filosófico, que es un concepto que distingue Kant, ¿no?, dice: una cosa es enseñar filosofía, otra cosa muy distinta, aprender a filosofar, ¿no? Enseñar filosofía sería hacerlo a partir de un conjunto de conocimientos e ideas que ahora se dice información. ¡Qué vulgaridad y qué falta de estilo!, ¿sí? Ahora no decimos ideas, conocimiento o verdades, sino informaciones, ¿sí? Big Data, ¿sí? Eso es terrible el asunto. Entonces, no se trata de enseñar filosofía, sino de aprender el ejercicio, el conjunto de reflexiones y de actividades que te permitan pensar, reflexionar, intuir, memorizar, degustar, establecer juicios, operaciones lógicas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces nos vamos directamente al asunto. Voy a hacer lo que no quería. Es decir, el peor recurso didáctico que puede existir es poner diapositivas y ponerse a leerlas. Pero eso es una ventaja en este momento porque nada más tengo 15 minutos y lo que tengo que decir es vasto y contundente. Así es que voy a tratar lo menos posible de leer y más bien interpretar los mensajes que aparecen allí. Entonces, nos vamos así. Dale, por favor, ¿sí? Los quirios del razonamiento, no los sofistes ni los sofos del razonamiento, sino los quirios del razonamiento son 3: Sócrates, Platón y Aristóteles. Y ellos atendían más bien a las facultades, a las potencialidades, ¿sí?, a la intencionalidad del que estaba aprendiendo. Y esas facultades
son las siguientes: en la tradición griega y en la clásico-moderna y en la discusión entre empiristas y racionalistas. La facultad del intelecto, del juicio, de la imaginación, de la voluntad, de la memoria, de la racionalidad, de la intuición, de la sensibilidad, del gusto estético y de la megalopsiquia, ¿sí? La autarquía y la ataraxia. Entonces, fíjense, de entrada, cómo hay una facultad que es la del intelecto, que luego se va a convertir en la facultad de la inteligencia, y la de la racionalidad, ¿sí? Que luego se va a convertir, como en Kant, en la racionalidad práctica. Es curioso que en 1983 un intelectual, pedagogo de neurociencias, desarrolla, Gardner, un planteamiento didáctico pedagógico que denomina inteligencias múltiples. Hace 9 años nosotros publicamos este libro y hace 10 ya estábamos investigando cómo resolver el problema del aprendizaje filosófico. Lo pueden consultar en la página de la Facultad de Filosofía. Entran ustedes ahí a la página y aparece ahí este librito en PDF. Y allí lo que hace Gardner es mostrar una versión contemporánea de lo que ya se había hecho en filosofía, ¿sí? Entonces, él habla de una inteligencia múltiple, lingüística, lógica, visual, espacial, cinético-corporal, musical, interpersonal, intrapersonal, naturalista, y ahí se queda, 8. Entonces yo, investigando, dije, si Gardner hubiera tenido una formación filosófica, hubiera escrito las cosas de otra manera. Pues ya que no pudo tenerla, pues yo lo voy a hacer. Y entonces lo que hice fue reformular en términos filosóficos la pedagogía o la didáctica de Gardner, y hice yo mi propia versión. Está publicada en este librito bajo el título Didáctica filosófica y facultades múltiples, porque lo primero que había que criticar era el concepto de inteligencia en favor de otro, uno más amplio, más general, más filosófico, que se refiere más bien a la intencionalidad, a la potencialidad, a la facultad, a la capacidad humana, ¿sí? De la sensibilidad o del aprendizaje. Y entonces nos quedamos con la idea ya no de, están en el pasado filosófico, son facultades múltiples, y en el presente inteligencias múltiples. Pero como era nada más 8, a mí se me ocurrió otras 2. Yo dije, pues voy a innovar, ¿no? Ya que le faltan 2, pues voy a ponerle una más: la existencial creadora y la espiritual. Luego descubrí con el paso del tiempo que él desarrolló finalmente esas otras 2 y se llaman más o menos así o igual. Y dije, no manches, ¿sí? Yo las publiqué antes que él, y valió la pena, ¿no? Coincidir, tanto tiempo, tanto espacio, y reincidir. Muy bien, entonces nos vamos rápidamente al meollo del asunto, porque aquí lo que yo desarrollo son las 10 facultades múltiples con una caracterización conceptual de cada una de ellas, unos procedimientos y unos ejemplos, y finalmente unas formas de evaluación. No voy a hacer la presentación de esto porque nos llevaría bastante tiempo, pero sí me voy directamente a un ejemplo de cada una de ellas, ¿sí? Para darnos cuenta de que el asunto de la didáctica de la filosofía es el desarrollo creativo, la formulación creativa de ejercicios de reflexión, de ejercicios que están al alcance de nosotros, porque nosotros somos los que sabemos el contenido, el sentido y el significado. Ahora hay que pensar cómo hacemos el ejercicio. Entonces nos vamos a la siguiente, por favor. Ahí está. ¿Ese quién es? ¿Sócrates o Freire? Pues ni es Sócrates ni es Freire, porque Freire nació el mismo día que nací yo. Soy yo de viejito. Bueno. Entonces, el ejercicio para el desarrollo de la facultad lingüística consiste, entre el que se propone aquí, en el diálogo filosófico, es decir, contrastar distintos autores, distintos pensadores de la misma época. Había un diálogo famoso que nunca supimos en qué consistió, entre Leibniz y Spinoza. ¿Se acuerdan? Bueno, pues el ejercicio consiste en, una vez que hemos terminado el curso de Leibniz y una vez que hemos terminado el curso de Spinoza, vamos a hacer el diálogo, ¿sí?, que nunca escuchamos. Y el ejercicio de evaluación, entre otros, podría ser un diálogo entre Spinoza y Leibniz. ¿Sobre qué? Sobre los temas de ambas filosofías. Y entonces el alumno tendrá que desarrollar esto. ¿Logrará el objetivo? ¿Logrará alcanzar el gran secreto de ese diálogo que nunca se conoció? No nos importa, ¿sí? Lo importante es que desarrollen ese ejercicio. Bueno, pero aquí yo lo que propongo más bien es desarrollar el diálogo filosófico entre distintos personajes. Aquí sugiero, por ejemplo, el diálogo entre Gilles Deleuze,
Antonio Negri y Noam Chomsky, confrontando sus distintas posiciones contemporáneas en el ámbito de la filosofía política y, yo me pegué, y todo el horizonte de lo que es la filosofía por venir. Entonces, un ejercicio de lo que se denomina la facultad lingüística consistiría en eso. No solamente poner a pensar, a dialogar a pensadores e incluso a profesores que nosotros conocemos, ¿sí? Crear personajes conceptuales. El problema tal que lo discute el profesor Villa, el profesor Fidel y el profesor Carlos Di Piero. ¿Qué dirían sobre este asunto? ¿No? Y ya uno les hace decir cosas que nunca dijeron, que nunca dirán, pero el ejercicio tiene valor y tiene sentido porque nos hace, ¿sí?, potencializar esta capacidad de imaginar y de reinventar las cosas. Muy bien, pasamos al segundo. La facultad lógica se propone, bueno, en los cursos de lógica y los cursos de epistemología, sobre todo los de lógico, ya son en sí mismos, ¿sí?, cursos de didáctica de la lógica, porque todos ellos están hechos de ejercicios. Y los ejercicios son de distintos niveles, ¿sí? Yo ya los de término medio en adelante, simplemente mi facultad surrealista no llegaba a tanto. Aunque decía mi profesora de matemáticas de la secundaria que yo debí de haber estudiado físico-matemáticas porque lograba despejar de una manera muy creativa, aunque muy angustiosa para mí, algunas fórmulas. Pero dije, no, mejor me voy a filosofía allí. Y ahí también me dio clases el profesor Alberto Cordés. ¿Dónde? ¿Ya se fue? ¿Dónde por ahí atrás? ¿Ya se fue? Bueno. Entonces no comento nada. Ahora que regrese comento. Entonces, se trata de proponer 2 o 3 o 4 planteamientos controvertidos, ¿no?, de carácter científico, epistemológico o filosófico y profundizar en los distintos argumentos, tomando en cuenta el corpus de las filosofías o de los planteamientos, determinar su validez, su pertinencia, tanto de los razonamientos, las justificaciones y los límites. Así, sobre todo, como las condiciones de posibilidad y la interpretación, porque lo que está en juego en filosofía es las interpretaciones, ¿sí? Tenemos interpretaciones de filósofos que tienen 60 años, interpretaciones de gente que tiene 50, 40, 30 y 20 años. Pero también recientemente tenemos a los chicos de 15 años, de 12, de 6, ¿sí? Todos están construyendo a partir de su posición, de sus experiencias y sus vivencias, razonamientos. Y uno tiene que tener la capacidad de interpretación, de comprensión y de valoración de los enfoques dependiendo en gran parte de la edad que tiene el interlocutor, ¿sí? Valorando lo de los niños y descalificando la de los adultos. No es cierto, esa es una bromilla. Entonces, de eso se trata. En filosofía, como decía Nietzsche, todos es interpretación de interpretaciones y por lo tanto hay que ser respetuoso de eso, ¿sí? Son eso, ni son opiniones ni son falsos argumentos, son interpretaciones. Estoy de acuerdo con todo lo que tú piensas y dices, ¿sí?, pero no con el enfoque que le das. Me parece que podríamos reorientarlo en otro u otro sentido. Y entonces de eso se trata esta facultad lógica en términos de la estructura del pensamiento. Pasamos al siguiente. La facultad visual espacial, esta que es propia de los dibujantes, es propia de los artistas, de los arquitectos y es propia de aquellos chicos que tienen esa capacidad en el ámbito de la filosofía de lograr esquematizar conceptualmente las ideas y los procesos argumentativos, ¿sí? Yo les pido a mis alumnos, van a exponer pero tienen que hacerlo con cuadros conceptuales. ¿Y cómo son los cuadros conceptuales? Primero no son estas líneas, ¿no?, de todas desordenadas, ¿cómo se llaman en didáctica y pedagogía? Mapas conceptuales, pero que son, todo se conecta con todo y de forma desordenada. No, tendríamos más, digamos, bueno, tienen mapas, creo que son los mapas. Pero bueno, acá lo que se trata es más bien de construir esquemas conceptuales, cuadros esquemáticos con cierto ordenamiento que permita la mayor comprensión y presentación de un tema. Ahí aparece, por ejemplo, ese esquema que no se alcanza muy bien, que es de la filosofía de Spinoza, ¿no? Búsquenlo en el internet, esquema de la filosofía de Spinoza y pon, porque ese no es mío, aparece de internet, de ahí lo saqué. Bueno, y un dibujo de Escher, que ustedes conocen perfectamente, ¿no?, de estos niños que van caminando en una dirección ascendente, pero de repente se convierte en una descendente, ¿no? Y ese es justamente el trabajo del aprendizaje. A veces estamos arriba y a veces la autoridad nos hace que estemos abajo, ¿no? La autoridad académica, ¿sí? Entonces, ese es el punto
nosotros tenemos que ir aprendiendo no voy a decir de nuestros errores, ¿sí? Sino más bien de nuestros aprendizajes que no se completan, que no se alcanzan, que no se logran, o que lo que llegan es a sus límites, como en los proyectos de investigación, ¿no? Te inicias con un proyecto de investigación y luego descubres que lo que tenías pensado no tenía ningún sentido, ningún valor, que más bien se fue en otra dirección. ¿Eso es un fracaso? Obviamente que no, ¿no? Es un cambio de dirección, un nuevo giro, ¿no? Un giro en nuestro planteamiento filosófico. Siguiente, 4. La facultad cinético-corporal, la más difícil de desarrollar en el ámbito de filosofía, y actualmente nosotros tenemos un curso de Tai Chi Chuan. ¿Ah? Esta tradición filosófica oriental, donde hay que aprender filosofía con el cuerpo, con la sensibilidad, con el equilibrio, con el movimiento, ¿sí? No llegar a luchar, no llegar a hacer artes marciales, simplemente a captar nuestra sensación, nuestra corporalidad, nuestros movimientos, entrar en estados de meditación en movimiento. El semestre pasado tuve una experiencia muy extraña. Todos mis alumnos estábamos aquí en el jardín haciendo una serie de movimientos y de ejercicios, y yo le pedí a uno de ellos que repitiera el ejercicio, incapaz de moverse. No se podía mover. No se movía. O sea, bueno, pero inténtalo, haz como que te mueves. No puedo. Entonces ahí, de por sí no todos, pero algunos de los alumnos y profesores de filosofía son malos para bailar, exceptuando algunos que estoy viendo, que son muy buenos para ello, pero allí no hay una conexión con su cuerpo, con su movimiento, ¿sí? Y yo creo que hay una tradición hindú, japonesa, africana, que ha desarrollado un pensamiento crítico, reflexivo, creativo, a partir del movimiento del propio cuerpo. Y de eso se trata, ¿sí? De expresar mediante gestos y movimientos. Bueno, ya no se los leo porque ustedes ya lo están leyendo, ¿verdad? ¿O no? No, profe, no lo estamos leyendo, no se alcanza a leer. Creo que ese no se alcanza a leer. Bueno, de eso se trata, ¿no? De cómo desarrollar. Ahora, yo creo que todas estas facultades múltiples se pueden desarrollar sobre todo entre los niños, los jóvenes. Pero ya cuando entramos aquí a la licenciatura, a la maestría y el doctorado, sí, hay que seguir haciéndolo con cierta cautela. ¿Por qué? Porque luego se enojan. Me decía un alumno, usted es muy alegre y eso es sospechoso. ¿Cómo que es sospechoso? Sí, o sea, no se puede ser tan alegre, no se puede ser tan, dice, que vitalista y no sé qué onda, ¿sí? O sea, no está bien, algo anda mal allí. Y luego me di cuenta de que tenemos un conjunto de alumnos que se autodenominan oscuros, grises, ¿no? Melancólicos, ¿no? Y tú dices, ¿qué onda con eso, no? Como que le echan demasiadas ganas para estar tan oscuros y tan melancólicos, ¿no? O sea, demasiada intensidad. O sea, no puede ser tan sombrío y echarle tanta ganas al asunto. 3 minutos. Vámonos a las 5. La facultad musical, recuperar algunos recursos de orden musical, canciones de Serrat y Sabina, y presentar sus contenidos con el propósito de incursionar a el sentido filosófico orientado también por la música. Seguimos. Voy por el tiempo récord, 6. La facultad interpersonal, la más difícil de desarrollar entre los estudiantes de filosofía, pero sobre todo en los de físico-matemáticas, ¿sí? Es decir, si los de matemáticas duran 2 años para decirte, ¿quieres ser mi amigo? ¿No? Los de filosofía dicen, te odio. Sí, pero no odian a nadie, o sea, son cosas extrañas y además estoy deprimido. No, no estás ni deprimido ni odias a nadie, ¿sí? Estoy inconforme, ¿sí? Estás molesto, ¿con quién? Contigo mismo, ¿sí? Bájale, ¿sí? Y trata de desarrollar una amistad epicúrea. 7. La facultad intrapersonal, que tampoco está muy desarrollada entre nosotros, ¿no? El trabajo introspectivo. Le pregunta uno a los alumnos, bueno, ¿y qué sentiste? ¿Y cuáles son tus afectos? ¿Y cuáles son tus sentimientos? No sabe qué responder, no sabe qué contestar. Yo no hablo de sentimientos, ¿sí? Hablo de razonamientos, hablo de pensamientos, ideas, pero de sentimientos, ¿qué siento? ¿De qué está hablando? ¿Sí? De eso no se puede desarrollar nada. Bueno, toda la teoría de las facultades afectivas estaría aquí en juego. 8. La facultad naturalista o vitalista, que tiene que ver con reincorporarse con los ciclos de la naturaleza, los procesos de autoconstitución del entorno ecológico, lo que llamamos actualmente ecosofía,
y todo este proyecto de reorientación del pensamiento en términos de la recuperación de la biosfera terrestre, pero como un contenido, como un problema filosófico. 9. La facultad existencial creadora, que tiene que ver con la capacidad de desprenderse de su propia subjetividad y construirse como otra persona, ¿no? Este mes, dicen algunos chicos, y en eso son grandes los chicos de ahora, ¿no? Este mes soy no binario, el próximo mes soy heterosexual, el siguiente soy machín, el siguiente soy gato, ¿ya? Y el siguiente soy perro de peluche, ¿no? Entonces, esos devenires existenciales de los que habla Gilles Deleuze en Mil planicies, para los que hayan leído este texto, son muy interesantes, ¿no? Cómo devenir algo distinto de lo que somos. Decía Michel Foucault, filosofar no es más que pensar de otra manera, sentir de otra manera y visualizar problemas que se pueden existir en otra dimensión de nuestra propia subjetividad. 10. La factibilidad espiritual. Bueno, ese que está ahí, si lo ven bien, soy yo. Bueno, es mi rostro, pero no soy yo. Entonces, la facultad espiritual tiene que ver con, ahora sí la leo, asumir que nuestra existencia es parte de la eternidad del presente, condición temporal que tenemos que experimentar y asumir sin necesidad de las representaciones del pasado ni del futuro. Nuestra actualidad sintiente, que escapa para siempre del tiempo ilusorio pretérito y del porvenir, que ya no coinciden con nuestro ahora y con nuestra eterna duración. Entonces, los ejercicios espirituales estuvieron muy en boga actualmente con la obra de Foucault, ¿no? En su última obra, y de Hadot, ¿no? Y de algunas otras aportaciones incluso que han hecho nuestros alumnos. ¿Me queda uno o ya no me queda nada? Todavía tenemos tiempo. Dame 2 minutos, regálenme 2. Gracias. Ay, gracias, ya me los autorregalé. Entonces, aquí viene un tema del que yo quería hablar porque creo que ahora estoy comprendiendo un poquito cosas que antes no entendía, ¿sí? Los problemas que ahora los chicos que tienen 20 años, ¿sí? Que no teníamos los de 30, ni los de 40, ni los de 50, o aparentemente no los tenían, y si los tenían no los hacían explícitos. Los problemas que se llaman actualmente de salud mental, ¿sí? Pero que en el pasado se llamaban plenitud anímica. Cambio de nombre, ¿no? Una cosa es la plenitud anímica, platónica y epicúrea, ¿no? Y estoica, y otra cosa, la salud mental contemporánea, ¿sí? Entonces, yo creo que el problema, este esquema surge a partir de las reflexiones de Byung-Chul Han y de Harari, 2 intelectuales que actualmente son muy caros en las librerías, pero yo se los vengo a resumir aquí por solo unos cuantos bitcoins. Byung-Chul Han y Harari, el historiador israelita. Regrésate, please. Tenemos un problema, es que actualmente en la sociedad de consumo crea mucho una subjetividad que está muy preocupada por su prestigio económico-social, que al único que lo lleva es a la frustración, porque no tiene suficiente dinero para conquistar lo que quiere, ¿sí? Pero que además quiere alcanzar cosas sin esfuerzo, ¿sí? En el caso de la academia, pues quieren calificaciones y las más altas sin esfuerzo alguno, y eso es muy grave. Eso los lleva a estados de decepción, sentimientos de fracaso y al final de resignación. Pero se mantiene la inconformidad y esa inconformidad la convierten muchas veces, no siempre, en resentimiento y en algo que equivocadamente los chicos denominan odio, ¿sí? Entre las palabras favoritas de los chicos es estoy deprimido y odio tal cosa, pero con esa misma facilidad dicen amo. Pues no, ni amas ni odias, simplemente estás un poco molesto, ni tampoco estás triste, simplemente te sientes mal y frustrado. Pero eso termina, dice Byung-Chul Han, terminando con lo que es una sociedad del cansancio, del agobio y lo peor, la medicación, ¿sí? ¿Cómo resuelvo esto? Bueno, pues con unas pastillas. ¿De qué? Yo no sé del asunto porque yo soy hierbero, yo tomo tés e infusiones para relajarme, pero mucha gente se está medicando desde los 10 años de edad, ¿sí? Y son la generación que tenemos, o antes, que tenemos actualmente en los 20 años. Bueno, ahí tenemos entonces problemas de ansiedad, de déficit de atención, andan en el TikTok. Ahora tenemos muchos alumnos que tienen sus celulares, ¿no? Y están atendiendo sobre todo a los celulares. A mí siempre me molestó que los alumnos no atendieran a mi clase porque a mí me gustaba que miraran a los ojos. Pero he descubierto que tengo algunos alumnos que tienen su computadora prendida y están en la computadora y están en el celular y están en la clase. Y entonces digo,
o me enojo con ellos o me resigno a que pueden estar en los tres momentos al mismo tiempo. O sea, son reptilianos por ahí, dicen, ¿no? Son extraterrestres porque logran hacer tres cosas al mismo tiempo. Yo no podría hacerlo. ¿Perdón? Sí, exactamente. Entonces, la ansiedad, la hiperactividad, el déficit de atención, que es el más grave de todos, porque ahora pues le hacen caso más a los TikToks que a las clases. Los TikToks duran segundos y las clases duran 2 horas, ¿sí? A lo que ellos denominan equivocadamente la depresión, desarrollan en el ámbito interpersonal mucha dependencia emocional, afectiva, que los lleva a realizar actos muy, muy terribles, ¿no? Y hay muchas formas de adicción, ¿sí? Que van desde la Coca-Cola, ¿sí? La alimentación, yo soy adicto a la alimentación, pero he hecho mi esfuerzo, ven, ya no tengo cachetes. Sí, pero hay otras adicciones, ¿no? Las adicciones al café, adicciones al cigarro, adicciones al alcohol, adicciones a las drogas. Hay muchos tipos de adicciones y de dependencias que hacen que las cosas se hagan mucho más complejas. En el pasado, la tradición antigua señalaba 3 experiencias que recuperan estos 2 autores de las tradiciones orientales. Uno, inicia tu día aseando tu cuerpo. Limpia tu cuerpo. Lávate los dientes, lávate la cara, date un baño, ve al baño. ¿Okay? Luego, desayuna y comienza a hacer labores cotidianas. Las labores cotidianas y domésticas son momentos de meditación zen. Ay, joder, no creí que nada más en el Karate Kid, ¿no? Y de esa manera, cuando ya te has limpiado todo y cuando ya limpiaste todo tu entorno, ya estás en condiciones, ya no estás pensando en nada más que en una actividad mínima. La limpieza, la claridad, ¿no? El esclarecimiento. Luego pasas a la siguiente, ¿no? Inevitable. Tu vida cotidiana está llena de dificultades. Regrésate. No, la siguiente. No, ya, uno más. La siguiente tarea. No. Ahí está, ahí no, espera. Aprender a diluir, dice, a diluir las dificultades laborales o cotidianas. Fíjense, no dicen a enfrentar. No somos guerreros, ¿sí? Dicen aprender a diluir las dificultades. Es decir, que pasen, que transitan, ¿sí? Sí. Y menos 2 minutos tengo. Y por último, colaborar en actividades comunitarias que vuelvan a tejer las redes sociales. Ya con eso termino como formas alternativas y pasamos rápidamente a la siguiente, que son algunas fuentes bibliográficas, creo que no se alcanzan a ver desde allí, que nos sirvieron, pero que aparecen en este librito que pueden descargar ustedes de la página, hago publicidad, de la página de la Facultad de Filosofía. Y les agradezco mucho, como ustedes habrán dado cuenta, todo lo que es didáctica de la filosofía está por hacerse por los propios profesores que ya dan clases, saben contenidos, ahora tienen que crear las distintas prácticas y ejercicios didácticos filosóficos. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al maestro Raúl Garcés y enseguida toca el turno al maestro Fidel Negrete Estrada. Su ponencia se llama Hacia una didáctica filosófica, la conformación del pensamiento disímil. Adelante. Gracias, buenas tardes. Bueno, ya escuchando acá al maestro Raúl, con todas estas facultades que dice, ha traducido en lugar de inteligencias, yo diría, como en aquella película de Silvia Pinal, es que esto está dificilísimo, pero bueno, vamos a tratar de pensar un poco acerca de esta didáctica de la filosofía. Y yo partiría de una definición muy básica, muy básica de didáctica, entendida como un conjunto de conocimientos, teorías, metodologías, estrategias e materiales, por supuesto, que tienen un objetivo muy preciso: facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Y centro la atención en esto porque, atendiendo un poco a un señalamiento que hacía la maestra Margarita Nieto Herrera, esta profesora que se dedicó a la educación especial durante más de 50 años aquí en el país, decía que las mayores dificultades no son de aprendizaje, sino son, curiosamente, de enseñanza, es decir, dificultades didácticas.
En el caso particular de la filosofía, por supuesto, los procesos didácticos difieren radicalmente de la didáctica habitual. Es decir, requiere la enseñanza de la filosofía de sus propias estrategias, la incorporación de materiales, por supuesto, la adecuación de métodos, que redunden no solamente en un mejor aprendizaje de los conocimientos académicos, sino que desarrollen el pensamiento crítico, la creatividad, las habilidades discursivas del estudiante y, por supuesto, su capacidad dialógica. Esto es lo que se propone en gran medida, revisando un poco la reforma al plan de estudios de la licenciatura en filosofía, porque en primera instancia implica que el estudiante ha de ser formado en un pensamiento meditativo, más allá de un pensamiento calculador técnico que caracteriza otras áreas del conocimiento. El filósofo alemán Martin Heidegger, por ejemplo, ha dicho que pensar lo que quiere decir filosofía, desde una meditación esencial, supone, por supuesto, que abandonemos el círculo diario de la representación y de la erudición, asimismo de la preocupación cultural, esto que distrae y que decía acá muy bien Raúl, y por supuesto de la teoría de la felicidad. No significa esto que no hay que buscar momentos agradables, sino que no es esto lo que ha de mover el pensamiento filosófico. Por supuesto que al transitar de un tópico a otro, intuyendo y decidiendo, el estudiante participará activamente en su formación. Digamos, esta es una de las bondades que tiene el plan de estudios. De alguna manera, la enseñanza de la filosofía implica conformación de pensadores disímiles en cuanto a sus marcos de análisis y objetos de crítica, y no solo acólitos de los profesores. Desde mi punto de vista, es el reto más importante que ha enfrentado la enseñanza de la filosofía en todos los tiempos y que se agudiza en esta época de lo que han denominado decadencia del pensamiento, o también se ha señalado como apocalipsis epistémico. Pero también se enfrenta a un peligro, a saber, cito a Schopenhauer curiosamente acá, que las academias y las cátedras de filosofía sean el simulacro exterior de la sabiduría. Por una parte, habría que preguntar en qué espíritus tenaces surgió esa obsesión por formar discípulos o seguidores incondicionales y no sujetos capaces de pensar por sí mismos. Pero no solo esto es lo que hay que preguntar, sino también habría que preguntar, y esto es lo que nos compete a nosotros, cómo llegó esta práctica de adoctrinamiento a las aulas, y cómo se infiltró sutilmente en las universidades bajo los nombres de pedagogía y didáctica. Perdón. El pensamiento filosófico, por supuesto, que ha abordado esta problemática, así lo refiere, por ejemplo, el filósofo alemán Nietzsche. Voy a hacer un breve recorrido sobre esto que hace en lo que podemos denominar el primer ocaso de Zaratustra, en su libro Así habló Zaratustra. Su primer hablar o discursear, dice, en la que el sabio colmado de conocimientos desciende de la montaña, pero no escucha al santo que le dice no vayas a los hombres y quédate en el bosque. Sin embargo, hace oídos sordos, Zaratustra baja al pueblo y encuentra una muchedumbre diciéndoles, yo vengo a mostrarles el superhombre, para continuar diciendo, yo os conjuro, hermanos míos, a permanecer fieles a la tierra y no creáis a quienes os hablan de esperanzas sobreterrenales. Una vez que les ha mostrado esto, él se da cuenta de la sordera de la muchedumbre y muestra entonces lo que es el último hombre. Lo que recibe por respuesta es lo siguiente: danos ese último hombre, Zaratustra. Gritaban, haz de nosotros esos últimos hombres. Fin de la cita. Bueno, se advierte por supuesto que la muchedumbre quiere un pastor al que seguir cual corderos. Entonces el sabio se le aparece una luz en el horizonte en ese momento, una señal del ocaso. Y escucha entonces, Zaratustra no debe convertirse en pastor y perro de un rebaño. Bueno, esto para ejemplificar un poco cómo regularmente se cae en esa tentación de tener seguidores en filosofía, ¿no? Platón enseñó que es inconcebible, por supuesto, la idea de un filósofo que no esté abocado a la verdad,
Por el contrario, y a ver si no hay muchos pedagogos acá, el pedagogo está interesado en controlar las verdades, buscando los mejores medios para transmitirlas, asimilarlas o incluso tragarlas, lo que denota que hay una cierta teleología en toda pedagogía. Tal vez es esta la razón por la cual algunos pensadores como Freire prefieren ser llamados educadores antes que pedagogos. De la misma manera que Platón enseñó que la objetividad del conocimiento se construye en el diálogo, esta enseñanza el educador brasileño la asumió consigo mismo y encontró que la sabiduría estaba en el diálogo, particularmente en el diálogo con los campesinos, porque no es lo mismo analfabetismo que ignorancia. Lo anterior nos permite pensar, por supuesto, que es necesaria una didáctica que no se caracterice en la formación de alumnos a los que les resulte más ventajoso mostrarse serviciales. Lo que menos necesitamos es una cultura en la que siga creciendo y proliferando el halago y el servilismo. La enseñanza no se reduce a una simple transmisión de expresiones lingüísticas del maestro hacia el alumno, y por supuesto no es raro encontrar que muchas prácticas pedagógicas se agotan en el verbalismo que se funda únicamente en la palabra del maestro. Una dialéctica disruptiva implica transitar del método verbalista al método intuitivo. ¿Y qué queremos decir con ello? Por supuesto que es necesario conocer la naturaleza del lenguaje en primer lugar, saber que tratamos con palabras que expresan ideas y que es necesario transitar también hacia las ideas que expresen cosas. Esto lo enseña curiosamente Agustín en ese diálogo con su hijo Adeodato, que ha sido traducido como del maestro, el diálogo di magister. Comprender que hay cierta debilidad del lenguaje es necesario, en el lenguaje verbal, por supuesto, de la que surgen todos los inconvenientes del verbalismo. Agustín de Hipona enseñó que la manera de superar las limitaciones del lenguaje verbal, de salir del círculo de la palabra, en primer lugar es mostrar directamente la cosa que significa sin recurrir a la palabra. El viejo ejemplo de su hijo que le dice, a ver, ¿cómo enseñaría lo que es una pared sin usar ninguna palabra? Y entonces, pues, apunta a la pared, ¿no? Ok. No se trata, repetimos otra vez, de negar la posibilidad del lenguaje o la enseñanza verbal, sino partir de diversas cualidades de este para transitar a un conocimiento intuitivo de las cosas. Así ocurre con una de las primeras intuiciones filosóficas, curiosamente. Me refiero a aquella intuición del devenir del filósofo de Éfeso, llamado el Oscuro, Heráclito, a partir de las cosas frente a los ojos de la percepción penetrante de la fisis, intuyó aquello que le era esencial al mundo. Se encaminó a una intuición, determinación de ello con un signo, el signo del devenir, con la metáfora del río, como diría Borges. En otras palabras, el Oscuro vislumbró algo en lo caótico del mundo que era significable, es decir, una cosa sin signo que posibilitó la claridad de las cosas a partir de una enorme intuición. Del mismo modo, la dialéctica socrática incita a ir de la palabra a la cosa, espolea para que se busque la verdad de las cosas. De este modo, los filósofos se privan de tener discípulos y rebaños, diría el propio Sócrates. Finalmente, para cerrar ya esto, no quiero extenderme demasiado, pues debo confesar que siempre he desconfiado de las pedagogías. Considero que en estas hay ciertos agentes de poder para el establecimiento de un orden social determinado. Es por ello y por esta razón también por la que, como ya les decía, el maestro Freire desconfió de las pedagogías y no dudó en afirmar que él no era un pedagogo, sino un educador tipo Sócrates. Podría decir muchas cosas más sobre el carácter pueril de las pedagogías, por supuesto, pero hoy quiero pensar en la utopía de que es posible una didáctica disruptiva para la filosofía y espero que este sea el camino que va a tomar el nuevo plan de estudios en la Facultad de Filosofía. Les agradezco y bueno, con esto acabo mi participación. Gracias. Bueno, tenemos 30 minutos para preguntas porque a las 7 empieza otra mesa. Entonces, aquí tenemos uno solo, ¿verdad? Okay.
Perdón. Pero necesitamos que Bueno, pregunta al maestro Garcés. A ver, Garcés. Garcés. Aquí está. Si en relación entonces a lo que explicaba de las inteligencias múltiples, podríamos decir entonces que desde preescolar ya se están manifestando desde antes, desde casa, en los niños, porque un día quieren ser aviadores, otro día quieren ser choferes, otro día quieren ser Superman y así se van. O a veces duran una semana y ya cambian de personaje o de persona que quieren ser ellos de adultos. ¿Pudiera estarse ya presentando desde esa edad, maestro? Pues sí, yo creo que no son animalitos. No, los niños tienen esta versatilidad plástica, ¿no?, de empatizar con cosas que ven en la televisión, ¿no?, y con cosas con las cuales frecuentemente están en contacto, ¿no?, sus padres, sus tíos, los profesionistas, lo que sea. Pero lo que están manifestando es un deseo, ¿no?, una inquietud, una inclinación, más que un cambio en términos subjetivos, una transformación más intencionada, ¿no?, como lo hacen los jóvenes. Los jóvenes sí hacen otras cosas más extrañas, ¿no?, que uno de repente pues ya llegaron todos tatuados, llegaron todos con piercing, llegaron todos, ¿no?, la mitad. Hay unos que ya la mitad es hombre y la otra mitad es mujer, y entonces hola mamá, le haces así, hola, ¿cómo estás? Entonces ahí ya la cosa es más en serio. El caso de los niños no. Ya la discusión en torno de que si hay que respetar, ¿no?, la identidad de género de los niños o no, yo creo que es otro asunto distinto, ¿no? Aquí lo que estamos hablando más bien de cómo la filosofía puede dar lugar a ciertos ejercicios digamos de existenciales creadores, que tienen que ver más bien con el ámbito de la ética, ¿no?, de cómo uno decide construir, decidir, experimentar y formar su propia subjetividad. Pero yo creo que el caso de los niños más bien es una inquietud apenas, y no como tal un desarrollo de este tipo. Pero se dan casos, ¿no?, de chiquitos desde los 5 años de edad ya dicen yo quiero que me peinen como Donald Trump, ¿no? Y entonces ya dices, bueno, con toda la pena del mundo, escucho. De la diversidad, ¿en qué sentido? Te paso el micrófono. Correcto, sí, yo estoy de acuerdo con eso, sí. Y no tanto, yo decía, no tanto como inteligencias múltiples, me parece más bien serían facultades o cualidades múltiples, sí. Sí. Bueno, ¿se escucha? Ahí va. Bueno, mi pregunta sería para Garcés. ¿Dónde compró las galletas que están muy buenas? No se crea. Bueno, buena ponencia de los 4. Las hice de un seminario de gastronomía hechicera. Los que las prueben se enamoran de mí. Bueno, primero agradecer a los 4 por una buena ponencia que estuvieron presentando el día de hoy. Pues mi pregunta sería para cualquiera de los 4. ¿Cómo salir de este meollo? Es decir, de este sistema educativo que pues los estudiantes nos enfrentamos a la hora de enfocarnos en las calificaciones que hay que obtener, que en lo que hay que aprender. Igualmente a los maestros que análoga les pasa en lo que hay que ganar que en lo que hay que enseñar. No sé si podría responderme alguno de los 4. Aprovechando que está aquí para allá o de aquí para acá, como quieran. Yo sostengo que no se puede, soy fatalista. Tú primero, breve, y luego yo. Sí. No, yo sí, de verdad, muy rápido, porque casi la respuesta, o sea, el planteamiento de la pregunta es para mí la propia respuesta, es decir, ¿cómo salir? Bueno, ahí es donde tenemos que preguntarnos, y de acuerdo a lo que yo planteé, y que bueno, pues es esa cuestión didáctica, y que en esta teoría se llama didáctica de las disciplinas específicas, y tan específicas
que hay que ver la realidad incluso hasta del propio grupo, empezar por ahí, o sea, no todos los grupos son iguales, ¿no? Pues aquí lo saben las profesoras, o sea, ¿cómo va a ser lo mismo dar clase? Ya había hablado de las asignaturas, ¿no? Que no es lo mismo dar biología, que química, que matemáticas, que geografía, que historia, por eso mucho menos esa falacia llamada humanidades, que pues ¿cómo? Sí, humanidades, o sea, es lo mismo la literatura que la filosofía, que la historia, pues no. Y entonces igualmente, ¿no? Dependiendo del grupo, por eso se habla, hay un término ahí que se acuñó, les digo, este autor de apellido casi impronunciable del que dije la última cita, él está convencido de que para la enseñanza, o sea, él habla incluso de que debemos de tener un posmétodo, pero el posmétodo no es más que, insisto, la alternativa al método, no el método alternativo. No decir, oye, ¿tú qué método vas a aplicar aquí? Pues insisto, ¿cómo va a ser lo mismo tener un grupo de 20 estudiantes que un grupo de 10, que un grupo de 5? No es lo mismo un primero, un segundo, un tercero que un cuarto semestre, no es lo mismo una asignatura que otra, en fin, ¿no? Entonces, pues sí, parecerá que vamos en contra de lo que Ortega y Gasset denominaba la barbarie del especialismo, pero sí habría que ver cada situación en concreto, ¿no? Creo que se parece un poco también en la pregunta anterior, muy brevemente, en la pregunta anterior también yo diría que sí, que depende, o sea, estamos hablando, bueno, del niño, de su entorno. Yo creo que una de las respuestas de esa interesante pregunta también nos la daría leer un poco a Montessori, ¿no? A María Montessori, que decía, hay que observarlo. Es más, ella hablaba de observar a los niños y a partir de las observaciones de los niños acuñó todo lo que hizo, todas esas teorías que pueden ser criticables o no, pero hizo muchísimos experimentos y todos a partir de la observación. Pues igual nosotros hay que observar a nuestros alumnos, no verlos así como la película de Pink Floyd, ¿no? Que van cayendo Another Brick in the Wall, ¿no? Iguales todos, pues no, o sea, meterlos, dice el doctor Bernardo, hace una analogía de eso, dice, ¿no? Se imagina una tortillería que metemos la masa y salen todas las tortillas, donde nosotros seríamos la máquina, ¿no? Y la tortilla va a salir ya formadita, hecha toda igual, pues no, ¿verdad? No tiene caso. Pero sí es complejo, obvio. Bueno, yo te ofrezco la respuesta desde la lectura de Rousseau. Rousseau decía que toda filosofía de la educación se plantea resolver la paradoja entre educar al hombre y educar al ciudadano. Educar al ciudadano implica pues que la escuela como institución forma, ¿no?, al tipo de ciudadano que espera la sociedad, ¿no?, con ciertas características. Si es una sociedad dominada por el mercado, pues va a formar, ¿no?, para lo laboral, incluso para el consumismo. Pero la paradoja se tendría que resolver en el sentido de que la educación tendría que también formar al hombre y a la mujer, en el sentido del que hablaba Raúl, de desarrollar todas sus capacidades, todas sus potencialidades, ¿no? Entonces, esa paradoja va a estar siempre presente porque tenemos un modelo institucional, ¿no?, que responde a demandas políticas, económicas, sociales, culturales. Pero la cuestión es aquí, ¿no?, que el profesor tiene la capacidad de tomar las decisiones filosóficas, pedagógicas, didácticas, que posibiliten, ¿no?, que no solo se informe, sino que también se forme. Y bueno, yo pienso que cada uno tendría que resolver esto, o sea, tener en cuenta esto y ver cómo se resuelve en el aula. ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, aquí. Ah, perdón. Sí. ¿Qué respuestas? Que yo tengo muchas preguntas, pero respuestas muy pocas. Sí, por supuesto, es que se pierde de vista que la evaluación tiene un carácter nada más numérico, ¿no? La evaluación es para identificar, por supuesto, aspectos que hay que reforzar, pero cuando perdemos de vista eso, pues estamos pensando que es para determinar cuál es el grado de progreso del conocimiento de un estudiante, cosa que se equivoca. Y entonces, si además esto también lo comparte el alumno, pues la cosa se complica. Pues yo creo que eso tendría que ser y es necesario
en esa parte sí trabajar mucho en decirle al estudiante, digamos, en lo que atina y en lo que no, porque si no, la evaluación no serviría absolutamente de nada. ¿Sí quieres decir cosas? El asunto de la evaluación y de la calificación, yo creo que tiene que ver con, bueno, es un apartado, ¿no?, que se tiene que valorar posteriormente, pero que a mí me resulta muy extraño que, por ejemplo, que hay alumnos que dicen, con un 6 lago, póngame 6 y ya con eso, ¿no? En el curso de ética de hace, no sé, unos 10 años, un alumno que se fue al extra, era el único que estaba en el extra, me dijo, profesor, ¿va a hacerme el examen? Sí. Hoy por mí, mañana por usted. Dije, ¿cómo que hoy por mí, mañana por usted? ¿Y eso qué significa? Sí, pues hoy por mí, mañana por usted. Le dije, no, pues vas a hacer el examen. No, profe, hoy por mí, mañana por usted. Le digo, mira, el curso es de ética, por si no te has enterado. No me puedes venir a decir ese tipo de cosas, estás mal, mejor reprueba o vete a otro lado, ya no continúes, ¿no? Pero hay otros que por el contrario, ¿no?, que si no les pones 10 se enojan. Yo merezco 10, yo necesito 10. Y entonces le dices, ¿por qué no haces una exposición o presentas un ensayo? Gánatelo. Yo no tengo ningún problema de ponerte 10, pero gánatelo. No, es que yo merezco un 10 y me lo tiene que poner, porque es lo que yo pienso. No es lo que tú piensas, es lo que yo evalúo. Al final yo lo que les digo a mis alumnos es, no importa la calificación, lo que importa es el aprendizaje, ¿sí? Y si tú, para alcanzar tal o cual calificación, requieres hacer distintos ejercicios, distintas pruebas, distintas actividades, y crees que con eso alcanzas el 10, yo te lo pongo, pero haz los ejercicios, pero haz las actividades, ¿sí? Gánatelo, conquístalo y ahí está. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? De lo que se trata es de encontrar las formas y los medios de aprendizaje. En la mañana decíamos que una de las principales virtudes del aprendizaje es la responsabilidad, ¿sí? La diferencia parece ser que entre un buen estudiante y uno que no lo es que uno es responsable y el otro no lo es. El responsable está en clases, asiste, lee, participa, se compromete, ¿sí?, se entrega, se apasiona y demás. El irresponsable no lo hace. Lamentablemente, muchos alumnos que eran responsables aquí se hacen irresponsables. ¿Por qué? Porque la irresponsabilidad se contagia, ¿sí? Porque te comparas, aquel no hizo nada, mira, le pusieron 6, ¿no? Aquel no hizo nada, le pusieron 7. ¿Sí? Pues yo no hago nada, pero yo quiero mi 10. Y entonces ahí la cosa ya está toda confundida y grave, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos tener más claridad a la hora de señalar los criterios de evaluación y de aprendizaje y los procesos, ¿no? Y cómo le hacemos para que chicos que tienen problemas de déficit de atención, porque eso es lo que nos está pasando, ¿sí? Este entorno electrónico digital, ¿sí?, está expresando un déficit de atención enfermizo. No solamente lo padecen los alumnos, también nosotros los profesores. A ver, el mensaje que ya me vaya por la leche, ¿sale? Entonces estamos. Bueno, primero que nada, me parece muy interesante que estén presentando el nuevo plan de estudios de la facultad, en donde parece ser que va a permitir más oportunidades para que incluso personas que ya tenemos una formación podamos incorporarnos a estudiar filosofía. Eso me parece, y bueno, en este caso nosotros estamos aquí en el diplomado de filosofía para niños, quizá entonces vamos a poder complementar y profundizar nuestra formación con la incorporación a la licenciatura en filosofía. Eso por una parte. Me parece también que lo que están planteando en cada una de las mesas es muy interesante, porque no solo es conformar un nuevo plan de estudios, sino quizá la transformación de las prácticas, y eso me parece pues muy interesante, porque usted, maestro, lo presentó en su video, tanto en la educación básica como en la educación media superior como en la educación superior. Pues seguimos en algunos casos trabajando con prácticas tradicionales que no tienen mucho sentido y que pues ya estamos en el siglo XXI y que fuera necesario hacer algunas transformaciones, algunas prácticas distintas. Y en ese sentido yo quisiera señalar que nosotros estamos ahorita en esta aula y somos una élite, somos un grupo privilegiado
en donde nosotros tenemos estas instalaciones, la posibilidad de venir a una formación, o sea, somos una élite. En realidad, la mayoría de los mexicanos no tiene esto. La mayoría de los mexicanos no tiene la posibilidad de aprender con celulares, computadoras, laptops, pantallas, no lo tienen. Realmente la mayoría de los mexicanos no son los estudiantes que se ven aquí. La mayoría de es más, hay estudiantes que ni siquiera tienen acceso a la educación superior. En ese sentido, yo me pregunto y planteo la pregunta a todos ustedes si en esta transformación del plan de estudios estarían considerando también, así como se está haciendo un esfuerzo en algunos grupos de la educación básica, de la educación superior, de transformar pedagogías en pedagogías mexicanas que se fundamenten en los contextos, en los territorios que nosotros vivimos y que en este caso quizá las facultades también pudieran plantear una didáctica mexicana de la filosofía, lo cual incluye también tener un plan de estudios no tan occidentalizado, sino incluso a lo mejor pensar en otros autores que consideran también esos contextos en los que hay una mirada vertical, una mirada occidentalizada que no entiende o no contempla o no comprende cuáles son esos contextos y que quizás desde la filosofía también se pudieran estar contrastando algunos autores que tienen incluso todavía a principios del siglo XX algunas ideas de que todos los mexicanos habláramos el español, ¿no? Ya pensar en eso sería como interesante, porque hay lenguas que se están perdiendo, hay culturas, y entonces pensar en otras cosmovisiones, pensar en otras ideas, así como lo plantea de la idea de la cultura zen, yo creo que hay mucho también de lo propio, de la cultura, de nuestras culturas naturales, de nuestras culturas originales, que se podrían estar incorporando y dialogar con los autores occidentales. Entonces, en ese sentido, yo les hago la pregunta, así como se podría estar pensando en filosofías mexicanas que se pudieran estar construyendo a partir de este nuevo plan de estudios. Esa es mi pregunta. ¿Quién quiere responder primero? Sí, yo otra vez, porque me parece muy interesante lo que dijo, por otra cuestión que voy a decir, tanto como responder la pregunta directa de filosofías mexicanas, pero creo que por ahí va, de que se podrían plantear más bien eso, se podrían plantear otras cosas o se tendrían que plantear otras cosas más. El plan de estudios debe de ser suficientemente flexible, ¿verdad? Y otra vez, flexible, no nada más de nombre, como lo he venido pues exponiendo, no, es un plan flexible. Oiga, doctor, pero entonces yo quiero tomar esta asignatura en lugar de esta, no, te vas a la otra, entonces ya no tuvo nada de flexible. Un poco parecido lo comentamos. Y lo que usted comenta a mí me vino a la mente sumamente enriquecedor para esto, el decir que eso, que a veces ni siquiera nos hemos salido de una burbuja de que pensemos que hay otros contextos, ¿no? Hay un dicho muy sencillo, una expresión lingüística muy simple que utiliza mucho en España que dicen es lo que hay. Y que nosotros también pues la usamos, ¿no? Pero eso es lo que hay, con lo que tengo, otra vez, siguiendo estos lineamientos, ¿no? Del profesor reflexivo, eso es la clave, ¿no? El profesor reflexivo del siglo XXI, incluso pues lo decíamos, sea de lo que sea, pero un profesor de filosofía está llamado a hacerlo todavía más, ¿no? Digamos, tendría que saber qué hacer o qué proponer o mínimo intentar y morir en el intento con lo que tenga, ¿no? Efectivamente, con un aula perfectamente equipada y privilegiados como estamos ahorita. Cuando la profesora estaba hablando me vino a la memoria esa crítica que solemos hacer, ¿no? Del que está de la persona así criticando el capitalismo neoliberal, salvaje y todo con su iPhone 19 en la ventana de su apartamento que da al campo de golf y pues, entonces a ese tipo de cuestiones educativas nos referiríamos también acá, ¿verdad? Decir, oye, es que ¿cómo es posible que tus alumnos se te duerman en clase? Pues porque caminaron tanto tiempo para llegar, etcétera, ¿no? Entonces ese tipo de cosas creo que es muy interesante y otra vez, pues una de las respuestas para mí en términos de esto sería pues que sí, el profesor reflexivo debería ser lo suficientemente lo suficientemente puntilloso para poder encontrar estas cuestiones y ver con lo que tiene qué es lo que más se puede hacer en términos educativos, según yo, sí.
Muy interesante. Y una de esas sería eso, ¿no? En este plan de estudios, por ejemplo, te voy a decir, bueno, sí es cierto, o sea, salir un poco, porque sí, tiene usted toda la razón, yo creo que seguimos sin salir, pues si quiero ser coherente con lo que dije, pues efectivamente, ¿no? No dejamos, es más, yo mismo, ¿no? En la exposición a lo mejor estoy citando a un autor español, estoy citando a un autor alemán, literalmente, y en general otros, ¿no? Entonces sí, ese a veces eurocentrismo, o ese, y a veces al revés, ¿no? El etnocentrismo propio, el no pensar que hay otras cosas, o sea, guardar el justo equilibrio no es fácil, ¿no? Entonces sí, usted creo que apunta hacia una cosa muy interesante. Sobre eso mismo, muy brevemente, lamentablemente en el ámbito de la filosofía mexicana y latinoamericana no existe mucho acceso a ella porque hay ediciones muy viejitas, ¿no? Que no se han reeditado y a veces es muy difícil encontrar acceso a ese tipo de ediciones. No obstante, sí, pues nosotros somos mexicanos y fruta vendemos. Entonces, lo que hacemos, nuestras reinterpretaciones, ¿sí? También pueden ser consideradas como planteamientos focalizados o localizados desde nuestra propia experiencia, ¿sí? Y no son tan ajenos, ¿no? Más bien, si nos escuchara un alemán o un italiano o un inglés, diría, esos mexicanos hacen la interpretación de la filosofía como se les da la gana, a su manera, como su cocina, ¿no? Entonces, yo creo que sobre todo hacer filosofía del presente, hacer filosofía de los problemas actuales, hacer filosofía de estas cuestiones interculturales es relevante y es importante. Los vínculos con la antropología y con la filosofía de la cultura, más bien con los estudios culturales y demás, son importantes y son relevantes para ir construyendo otros enfoques y otras perspectivas, ¿sí? Y creo que sí hay trabajos importantes al respecto, no los hemos resaltado ahora, pero podríamos hacerlo en el futuro. Porque ya no había pedido la palabra. Adelante. Digamos, para agilizar las cosas, tenía dos, pero me gustaría dirigirlas de manera muy concreta. Para el profesor Garcés, ya a la posterior cualquiera me la podrá responder. Usted señalaba en su ponencia que se tendrían que desarrollar 5 o 10 habilidades didácticas para cada disciplina. Mi pregunta sería si pudiera proponer 5 o 10 habilidades didácticas justamente entonces para la licenciatura, en vista de los distractores que tenemos hoy en día y que señalaba tanto usted como el doctor Di Pierro, donde tal parece que el foco de atención de los estudiantes disminuye y hay diferentes problemas que ya son de los tiempos actuales, ¿no? En lo que piensa ese listado de 5 o 10 habilidades didácticas que podríamos emplear en la facultad,